clases importantes sobre voz sobre IP y sobre diseño de red. Vamos a empezar hablando del tema de voz sobre IP porque para el tema de voz sobre IP les piden calcular el ancho de banda requerido para unas 100 llamadas simultáneas de voz entre dos sedes. Correcto. Entonces, esto depende un poco del códec que ustedes utilicen para el tema de voz sobre IP. Entonces, si ustedes ven aquí este primer enlace, habla de esos códecs en español y este segundo enlace habla de esos códecs en inglés. Si ustedes revisan esta información, tienen unas diferencias en unos bits o en unos kilobits para cada códec, pero eso depende un poco de los cálculos que se estén haciendo. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que estos códecs tienen un tamaño de la carga dependiendo del códec. Entonces hay diferentes códecs que se pueden utilizar. Todos estos pues se incorporan dentro de los dispositivos, desde los teléfonos IP, y los enrutadores también lo reconocen. Entonces, ustedes pueden usar cualquiera de estos códecs. Eso se puede configurar, digamos, en la plataforma que ustedes estén usando para voz sobre IP. Y aquí les dan una evaluación de esos códecs, o sea, cuál de estos es mejor. Entonces, por ejemplo, el G711 es uno de los más conocidos y utilizados y tiene un buen puntaje. Esto va hasta 5. O este G722 a 64 kilobits por segundo. Entonces, estos códecs son algoritmos. Si ustedes miran por acá, aquí está la otra página que está en el foro de noticias. Les dice, por ejemplo, qué tipo de algoritmos utilizan. Entonces, estos son los algoritmos que utilizan los códecs para hacer el muestreo de la voz y digitalizarla. Entonces, dependiendo del algoritmo que utilicen, la voz queda más o menos comprimida y pues se pierden más o menos frecuencias y más o menos información, que al final pues no es tan grave. Pero pues en eso va estas calificaciones. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, las calificaciones no varían mucho, de 3.6 a 4.1, pero pues hay unos códecs que son más utilizados que otros. Y simplemente pues le dan una mejor experiencia al usuario. Este Mean Opinion Score es un poco como lo que se llama calidad de la experiencia. Entonces, más adelante en el curso vamos a hablar de calidad de servicio, que es una medida de qué tan bien funciona la red, pero luego hay otra cosa que se llama calidad de la experiencia, que es más como la percepción del usuario de los servicios de la red. Y este parámetro es uno de esos. Entonces, es como la opinión que en general se le da a estos códecs, ¿sí? Una evaluación de los usuarios. Por aquí más abajo están las definiciones de esas siglas. Bueno, entonces, dependiendo del códec que ustedes elijan, tienen que hacer los cálculos. Entonces, en el documento, en la tarea, la idea es que ustedes digan, yo voy a trabajar con este códec o voy a trabajar con este códec. Y esos códecs también se pueden configurar a diferentes velocidades de muestreo, a diferentes tasas de bits. Y bueno, eso se complica más, pero ustedes pueden trabajar con esta tabla básicamente. Entonces, esto quiere decir que este códec está funcionando a 64 kilobits por segundo, es decir que el códec puede transmitir 80 bytes de información cada 10 milisegundos y para que yo pueda transmitir, digamos, estos 80 bytes en esos 10 milisegundos, si ustedes multiplican estos 80 bytes por los 10 milisegundos, les da esta tasa de 64 kilobits por segundo. ¿Sí? O sea, si están transmitiendo 80 bytes cada 10 milisegundos, están transmitiendo 64.000 bits cada segundo. Y
La idea es que la carga útil que ustedes pueden transmitir, digamos, son 160 bytes en 20 milisegundos o estos 80 bytes en 10 milisegundos. Necesitan transmitir 50 paquetes cada segundo. ¿Sí? O sea, estos son los 50 paquetes por segundo de 160 bytes y eso les da, si a estos 160 bytes le suman, aquí más arriba están los encabezados, porque recuerden que cada paquete en IP, ustedes tienen información de la capa de aplicación y a eso hay que sumarle los encabezados que cada capa le pone. Entonces, por ejemplo, la capa de transporte les va a poner unos bytes adicionales. Luego está la capa IP, la capa de red, que les pone otros bytes adicionales. Y luego está la capa de enlace, que les pone otros bytes adicionales. Y ya, eso se transmite. Entonces, dependiendo de todo eso, dependiendo de qué tipo de tecnología estén usando, entonces usualmente usamos UDP para transmitir voz sobre IP, pero también se utiliza RTP, que es un protocolo de transmisión en tiempo real, y estos son bytes que hay que sumar. Entonces aquí, por ejemplo, estaríamos hablando de 40 bytes adicionales, que son 20 bytes de IP, y otros 20 de UDP, ¿sí? De UDP con RTP. Entonces son 40 bytes adicionales. Y luego a eso hay que sumarle los bytes por ejemplo, de Ethernet, si estamos transmitiendo por Ethernet. Entonces son los bytes que están al inicio de la trama de Ethernet más los bytes que están al final para verificación de errores. Entonces hay que sumarle aquí 18 bytes más 4 bytes al final, otros 22 bytes. Y estos 40 bytes de inicio más estos 22 bytes que están en la capa 2 más los bytes que estamos transmitiendo en cada paquete. ¿Sí? Entonces si estamos usando paquetes, digamos, de 80 bytes cada 10 milisegundos, entonces hay que sumarlo a estos de acá, a estos 62 bytes más estos 80, o 62 bytes más estos 160, ¿sí? Que es más común usar estos porque el encabezado es menor. Entonces con estos 160 bytes transmitimos más estos 66, eso es un paquete. Y estamos enviando 50 paquetes de esos cada segundo. Y eso es lo que nos dan estos datos de acá. Entonces, dependiendo de si estamos usando Frame Relay o si estamos usando Ethernet, podemos transmitir 82.8 kilobits por segundo por una llamada, o necesitamos 87.2 kilobits por segundo por una llamada. Entonces, esta tabla resume esos cálculos. Entonces, aquí lo que dice es cuál es el ancho de banda que yo necesito por llamada usando Ethernet, por ejemplo. Entonces, si yo digo que voy a usar el códec G711, necesito 87.2 kilobits por segundo por cada llamada. Entonces, si necesito 100 llamadas simultáneas, pues es multiplicar esto por 100. Y eso les da el ancho de banda requerido. Aquí más abajo está mejor explicado cómo se hacen esas multiplicaciones. Y bueno, al final les dice cuál es el ancho de banda requerido por cada llamada. ¿Sí? ¿Alguien quiere entrar? No. Vale. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Quieren preguntar, profe, es que alzaron la mano. Alzaron la mano. Profe, una pregunta, qué Sí. pena, es que no entendí por qué se debe multiplicar los 100. Discúlpame, me repite esa, profe. Porque ese cálculo que está ahí es para una sola llamada. Los cálculos son una multiplicación, sí. Básicamente es multiplicar, bueno, es sumar los encabezados de la capa de transporte, de la capa IP,
de la capa de enlace, armar todo el paquete, sumar todo eso y multiplicarlo. Multiplicar por ese es un paquete, entonces si son 50 paquetes por segundo, es multiplicarlo por 50 y eso es una llamada en un segundo y multiplicarlo por 100 y eso les da el ancho de banda por segundo requerido. Ah, Entonces, ya. en la presentación, en este cuadro, esto que está aquí es para una sola llamada. O sea, yo estoy enviando 50 paquetes por segundo con este códec. Necesito 50 paquetes por segundo para enviar 160 bytes de voz más los encabezados. ¿Sí? Que si estamos hablando de Ethernet son 40 bytes de IP y UDP más 22 de Ethernet. ¿Sí? Entonces, eso al final es lo que me da aquí que necesito 87.2 kilobits por segundo para una sola llamada. Y ya. Entonces, Listo. para calcular el ancho de banda de los 100, pues es simplemente multiplicar este número de llamadas por 100 y aproximarlo por arriba. Ahora, si ustedes miran la otra referencia que yo les di, los cálculos son un poquito diferentes. Aquí hacen unas aproximaciones, pero la idea es que cuando yo transmito los datos de una aplicación sobre la red, siempre hay un overhead, siempre hay un costo adicional por los encabezados que se necesitan para identificar las aplicaciones, para identificar el origen y el destino, todo eso. Entonces hay un costo adicional y ese costo adicional puede ser más del doble de lo que yo estoy transmitiendo realmente. Y eso depende también de la carga útil. Si ustedes vieron aquí en este cuadro, pues estamos hablando de que necesito como 66, 62 bytes, 62 por 8 bits, para transmitir lo que vaya a transmitir. Entonces, si yo transmito muy poquito, si yo transmito 20 bytes, 20 por 260, no. Si transmito, bueno, estos son los más pequeños, 20 bytes, pues al final estoy transmitiendo aquí a 66 bytes de señalización y 20 bytes de carga útil de lo que quiero transmitir. Entonces es mejor utilizar paquetes un poco más grandes para que yo pueda transmitir más información en cada paquete y sea una tasa más efectiva. ¿Sí? Pero eso tiene implicaciones en cuanto a la congestión de la red y al retardo de las tramas. Entonces, esos son problemas que, digamos, no se salen como un poco del espectro de este curso, pero son consideraciones que se tienen en cuenta cuando se trabaja con voz y con datos en tiempo real. Finalmente, ustedes lo que pueden hacer es basarse en esta tabla y decir, una llamada pues me cuesta tanto, 100 llamadas cuánto me cuesta, y pues referenciar esto. ¿Sí? Esto es de 2016 y ahí tienen cómo referenciarlo. Igual aquí está explicado cómo se hace el cálculo. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta los encabezados y dependiendo del códec está la carga útil. Y eso se multiplica por el número de paquetes por segundo y eso les da en total cuántos kilobits por segundo necesitan. Aquí, por ejemplo, hablan de... Este está así comprimido. Si ustedes ven, por aquí hay una cosa que dice RTP, sí, que es el que yo estoy aquí hablándoles, que es el protocolo en tiempo real, pero hay una opción que es CRTP, que es ese protocolo pero comprimido, ¿sí? El protocolo en tiempo real comprimido, y eso hace que yo pueda transmitir menos bytes, no estos 12 bytes, sino menos. Pero esos son detalles pues que no le van a quitar o a sumar al ejercicio que están haciendo, a la tarea que están haciendo. Entonces, como les decía, pueden revisar esta referencia, mirar este cálculo que están haciendo acá y usar, dependiendo del códec que ustedes quieran usar, usar una de estas
uno de estos cálculos o hacer el cálculo ustedes para que lo comprueben y, y simplemente este es el ancho de banda por una llamada. Entonces, si son simultáneas, quiere decir que yo necesito ese ancho de banda multiplicado por el número de llamadas simultáneas. ¿Vale? Y eso es solamente el tema de voz. Adicionalmente necesitan un canal de datos que está en los requerimientos del ejercicio. Entonces, si ustedes miran la guía de actividades no tiene muchas restricciones. Sí, el ejercicio que les plantean básicamente es interconectar dos ciudades y 100 llamadas simultáneas y 50 megabits por segundo de datos. Y eso es todo. Entonces, la idea es que ustedes digan, bueno, si el canal tiene que soportar 50 megabits por segundo de datos más las llamadas de voz, entonces, ¿de cuánto se necesita esa troncal, ese canal? Y las tecnologías que están adentro de la red, pues qué tecnologías son. Si ustedes van a diseñar una red con Ethernet o lo que sea, pues es decisión de ustedes y es simplemente decir qué esquema de direccionamiento van a usar en cada sede, más o menos cuántos equipos se imaginan que hay en cada sede y ya. Porque, como les digo, el problema no tiene muchas restricciones, entonces pues queda básicamente libre a lo que ustedes quieran, eh, a lo que ustedes quieran suponer. ¿Sí? Entonces lo importante es que ustedes hagan las suposiciones del problema y las expresen en el documento y que el diseño que ustedes hagan esté acorde con esas suposiciones. Ahora, en el tema de diseño, yo les recomiendo que, bueno, por ejemplo, yo busqué como algunas propuestas de diseño y si ustedes buscan como problemas de diseño de red, hay muchos trabajos de grado, de pregrado, especialmente, que son diseño de una red o de la interconexión de redes. Eso es porque un problema de diseño de una red con todos los requerimientos del cliente es un problema de ingeniería y está al nivel de un proyecto de grado. ¿Sí? Entonces, pues en esta tarea no se les exige, no se les pide que diseñen una red con todos los requerimientos de una red real, sino simplemente un esquema básico de la red, un esquema de direccionamiento y un diseño de la troncal que los interconecta. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, este documento que yo abrí acá, es una tesis, un trabajo de grado de la Universidad Cooperativa y es una interconexión, dice, para una nueva sede del cliente y utiliza voz sobre IP y OSPF. Y si ustedes ven este trabajo de grado, bueno, aquí hay unos esquemas de direccionamiento, hay unas VLAN que diseña, digamos, el ingeniero o la ingeniera, y aquí están unas tablas de direccionamiento que son importantes tenerlas, las tablas de direccionamiento y un mapa general de la topología que está resumida y luego está más explicada. Entonces, sí, de cuántos equipos salen en cada una, a qué VLAN pertenecen. Sí, entonces este tipo de esquemas, luego está pues un plano ya sobre el sitio, donde van a estar los puestos de trabajo y donde se pondrían los cableados, los armarios de cableado. Y bueno, a esto hay que hacerle cableado estructurado porque no puede tirar así como están ahí. Pero básicamente esa es la idea, de ver cuántos equipos se van a conectar, qué capacidad necesito yo en los armarios, cuántos switches necesito, cuántos routers necesito, cómo va a interconectar, qué tipo de tecnología va a utilizar, si es cable Ethernet o fibra óptica.
Y todo eso depende del diseño, depende del ingeniero que esté diseñando o la ingeniera que esté diseñando la red. Entonces son decisiones pues que no son específicas. Sí, si yo tengo un problema de diseño de una red, dos ingenieros pueden llegar a respuestas diferentes, pero si cumplen con los requerimientos, pues están bien. Sí, uno de esos requerimientos probablemente sea un presupuesto. Entonces yo no puedo ponerle fibra óptica a todo porque puede salir más caro de lo que haya para el presupuesto de la red. Vale. Entonces, en el ejemplo que tienen que hacer en la tarea, pues es más sencillo. También les iba a comentar de la configuración de voz sobre IP, pero si ustedes quieren en la en, en la tarea, la idea es que simulen la red. Entonces ustedes pueden simular la interconexión de las dos sedes a través de una nube en Packet Tracer o simplemente un cable entre los dos enrutadores. Y pues ese cable puede ser Ethernet o puede ser fibra o puede ser serial, dependiendo de la tecnología que ustedes supongan que va a unir las sedes. ¿Sí? Básicamente, como estamos hablando de dos ciudades diferentes, pues yo no puedo mandar un cable entre las dos ciudades, sino que necesito un proveedor de servicios para conectarme. Entonces sería un cable al proveedor de servicios. Pero en la simulación podemos hacer simplemente un cable y decir que es una interconexión por X tecnología que se le está comprando al proveedor de servicios, a un ISP. Si quieren simular el tema de voz sobre IP, lo pueden hacer en Packet Tracer. No es necesario, pueden simplemente hacer la parte IP y simular las dos sedes y pues que les funcione el ping. ¿Sí? Y lo pueden hacer en IP versión 4. La parte de IP versión 6, la idea es que presenten el esquema de direccionamiento en IP versión 6 también en el documento, pero no lo tienen que simular. Si lo quieren simular, también está bien, bienvenido, pero pueden hacer la simulación solo en IP versión 4. ¿Vale? ¿Alguna pregunta adicional hasta acá, Sí, profe. señor? Esto, bueno, me queda claro que el ancho de banda, yo había tomado 50 menos lo que vaya a consumir de voz, pero me queda claro que es 50 más lo que consuma de voz. Sí, Lo segundo, profe, es que pues he estado investigando el tema de poder configurar las troncales. Digamos, por ahí he encontrado pues ejemplos y todo, pero no he encontrado es el equipo en Packet Tracer que me soporte una troncal. Digamos, sí he logrado simular el Call Manager, sí, ese sí lo he logrado simular. Con el routercito, con el 2811 lo soporta. sí, ¿Podemos simularlo con el 2811, profe? sí, claro. Con el Call Manager asignando las extensiones y eso, ¿sí? Sí, sí, Ok. sí. Sí, lo pueden hacer con eso. También lo pueden hacer con un switch de capa 3. CV switches. Profe, una pregunta, o sea, que yo puedo implementar los routers suponiendo que lo provee, pues el servicio me lo dé un proveedor por cable serial. De ahí le puedo colocar un switch de capa 2, por ejemplo, para proveer los datos y le puedo montar el switch 3924, creo que es el de call center, para que me dé la línea. Sí, 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 lo pueden también hacer aquí. De hecho, por aquí hay un ejemplo. No recuerdo cuál switch se utiliza. Pero este utiliza voz sobre IP con switches capa 3. Aunque es una sola red local. Aquí les copio el ejemplo. No recuerdo la referencia del switch, pero lo pueden buscar ustedes ahí. Y también es válido. O sea, el tema de qué equipos utilicen está libre para ustedes.
lo que ustedes quieran usar. Y lo mismo las tecnologías de interconexión a los equipos y entre las sedes. Entonces, simplemente es como definir el esquema de direccionamiento, definir el ancho de banda de los canales y entregar una simulación que puede ser solamente la parte IP o puede ser también sumarle voz sobre IP en Packet Tracer o decir que van a usar, no sé, Asterisk, por ejemplo, en la red y, y ya, y simulan la parte de datos. Sí, Carlos. Buenas noches para todos, profe y compañeros. Yo quería consultarle, profe, referente al trabajo que mi grupo le hizo llegar en base a los ejemplos que usted nos menciona. No sé si usted logró revisar el ejercicio y de pronto pues que nos despeje las dudas si no hace falta algo más o ahí está bien. O... Eso era, profe, que quería consultar. ¿Cuándo lo enviaron? Fue enviado esta semana que pasó. Esta semana. Si lo enviaron el fin de semana, no los he revisado. Yo estuve revisando creo que hasta el sábado. Hasta el viernes o sábado. Entonces, Exactamente el día fue, profe. el jueves. Vale. Entonces se me quedó por ahí. No, yo trato de revisarlos entonces mañana o pasado mañana. Y para darle la realimentación en el foro. Sí, ahí en el foro está juntado el archivo. Vale. Muchas gracias, quedamos atentos entonces a su comentario para mirar a ver qué no hace y le agradecemos su ayuda en esa parte. Vale, Carlos, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que Wilson tiene la mano levantada, pero no sé si va a hablar. Es Carlos el que la volvió a levantar. Ah, profe, yo tengo otra. Señor. El ejercicio mencionaba la troncal análoga, pero pues ahí sí que hay unos equipitos que uno podría simular Sí. un FXS, FXO, pero ¿nos podemos meter con eso o lo dejamos quieto? Sí, ahí habla de una troncal analógica y digital. Entonces la troncal analógica, la idea es que puedan salir hacia la red pública conmutada. Y para eso entonces fue que les puse la información en el foro de noticias. Aquí donde está de voz sobre IP, también habla de FXS y FXO. Y entonces esos son los equipos que permiten la interconexión con la telefonía analógica. Entonces básicamente la idea es que ustedes busquen un equipo que soporte eso y ya, y lo dejan indicado. O sea, necesitamos un router tal que tenga estos puertos FXS, FXO, Listo. y ese equipo es tal. ¿Sí? Entonces el router con el que yo voy a salir a conectarme con la otra red, a conectarme con la red analógica, es este, porque tiene esos puertos. ¿Sí? Y ya, pues simplemente es eso. Si no es que tengan que simular eso o que tengan que hacer algo más pues con eso. Gracias. Pero sí es bueno que conozcan esos conceptos. Vale. Entonces ahí en el foro de noticias encuentran esa información, encuentran esas referencias. Otra consultica más. ¿Este video que han grabado, por favor? Sí, ahí está grabando y más tarde lo subo a YouTube para que lo puedan acceder. Listo, muchas gracias por su atención. Un gusto, Carlos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? También en el diseño de la red, si van a crear VLANs, entonces también es como especificar eso en el documento, las VLANs que van a crear. Si van a mostrar voz sobre IP en Packet Tracer, entonces les pide configurar una VLAN de voz, entonces la tendrían que configurar ahí en el Packet Tracer. Pero como les digo, es decisión de ustedes si lo quieren simular con voz o solo con datos. Y pues nada, eso es todo de mi parte.
Si tienen alguna otra pregunta, los escucho. Recuerden llenar la asistencia si no lo han hecho. Y aquí hay un ¿Nos puede compartir, enlace. disculpe, el link para la asistencia? Sí, él lo acabo de compartir en el chat. El último enlace que está en el chat es el de la asistencia. Y aquí les comparto uno para evaluar. Sí, para evaluar esta reunión. Y bueno, y les voy a compartir en el foro de noticias el video de configuración de voz sobre IP con switches capa 3. Este video sí, pues está en inglés, pero es un canal interesante. Se llama The Networking Doctors y el hombre tiene un montón de videos de redes y pues es instructor Cisco y un montón de certificaciones y tiene buenos videos de configuración de redes. Lo que pasa son un poquito difíciles de encontrar porque no tiene buenas descripciones de los videos, pero tiene toda la configuración de muchos protocolos. Entonces les comparto este enlace también en el foro de noticias. Les recomiendo que lo consulten. Aquí van apareciendo las noticias en el lado izquierdo de cuando ustedes entran al campus. Entonces ahí pueden acceder rápidamente al foro. También les había compartido este documento de Cisco de cómo diseñar una red, pero este es un diseño un poco más avanzado de cómo diseñar una red de campus. Entonces aquí les dicen pues como que hay que tener en cuenta los requerimientos y bueno, esta tecnología de Cisco que ya utiliza redes definidas por software y bueno, y cómo iniciar el diseño. Es un documento pues bastante completo para que lean sobre diseño de redes. Pero pues esto es mucho más allá de lo que se necesita, digamos, en el ejemplo. El ejemplo es sencillo, son dos redes LAN sencillas e interconectarlas. Eso es todo lo que se necesita en la tarea. Vale. ¿Alguna pregunta entonces? Si no, entonces terminaríamos la Profe, una sesión. pregunta, ¿qué le colocamos ahí en el nombre de CIPAS, ahí en el formulario? Lo mismo, diseño de redes de transporte en NGN. Ok. Sí, eso de ahí para que quede fácil. Vale, ¿alguna otra pregunta? Vale, entonces yo trato de mañana revisar los avances que hayan publicado en los foros. Entonces estaría dándole realimentación mañana y pasado mañana. Y pues ya el domingo es la entrega. Entonces,